Dice así la palabra de Dios. ¿Sufre alguien entre ustedes? Precisamente de lo que estamos hablando. Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. John Owen, uno de los más importantes teólogos puritanos ingleses del siglo XVII, dijo algo con relación a los ministros de la palabra, y que reconozco que cuando lo leí me dio mucha convicción de pecado. Él dijo: un ministro, oigan esto, pastor, puede llenar las bancas de su iglesia, la lista de la comunión, las bocas de la opinión pública, pero lo que ese ministro es de rodillas en secreto ante Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Hermanos, esto que dijo John Owen acerca de los ministros de la palabra se aplica a todo cristiano. Por lo general queremos que las personas piensen bien de nosotros, ¿verdad? Ciertas cosas positivas. Incluso podemos pensar de nosotros mismos como que somos personas humildes, que somos agradecidas, que somos de bendición para otros. Pero lo que somos ante Dios en oración, eso es lo que somos. Lo que somos ante Dios en oración, eso es lo que somos. Por eso Tim Keller escribió lo siguiente: para descubrir tu verdadero yo, ponte a reflexionar en qué piensas, oye esto, en qué piensas cuando nadie te está viendo. Es posible que quieras que te vean como una persona humilde, sin pretensiones, pero tú tomas la iniciativa de confesar tus pecados delante de Dios. Deseas que los demás te perciban como una persona positiva y alegre, pero sueles agradecerle a Dios por todo lo que tienes y alabarlo por quien Él es. Quizás hables mucho sobre la bendición de tu fe y cómo amas de verdad al Señor, pero si no oras, ¿es eso cierto? La prueba infalible de integridad espiritual, afirma Jesús, es la vida privada de oración. Y mi propósito, hermanos, en esta mañana es que veamos y hablemos acerca del poder de la oración como una forma de estimularnos, de que seamos estimulados a la misma, ya sea tanto de manera privada como de manera pública. Y lo haremos estudiando este pasaje de Santiago 5, del 13 al 18, que ya leímos. Santiago o Jacobo, algunos dirán, ¿por qué alguna Biblia dice Jacobo? Jacobo es lo mismo que Santiago. Santiago es San Jacob, o sea, San Jacobo. Es identificado como el hermano del Señor y se entiende, ¿verdad? Por la tradición, que fue el autor de esta carta. La misma estaba dirigida a creyentes de trasfondo judíos, pero que estaban esparcidos en diferentes lugares fuera de Israel. De hecho, se dice que posiblemente fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió. Ahora bien, hermanos, esta condición de inmigrantes, o sea, creyentes judíos pero que estaban esparcidos fuera de Israel, representaba un reto para estas comunidades, incluyendo conflictos interpersonales. O sea, cuando usted está fuera de su tierra y va en grupo, ¿qué tiende a pasar? Conflictos interpersonales. Y esos conflictos produjeron la disciplina física y espiritual del Señor. Y por eso Santiago los anima a que aprovechen más el poder de la oración en un contexto de confesión de pecados unos a otros, como forma de buscar dicha sanación, tanto física como espiritual. Y yo quiero que hagamos este tema del poder de la oración, de acuerdo a Santiago, bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos algunas circunstancias para aprovechar el poder de la oración. En segundo lugar, algunos beneficios del poder de la oración. Y finalmente, un ejemplo específico del poder de la oración. Esos son los 3 puntos que yo quiero que veamos en esta mañana. Veamos en primer lugar algunas circunstancias para aprovechar el poder de la oración. De acuerdo al pasaje del libro de Santiago, ¿en cuáles circunstancias, hermanos, debemos de aprovechar el poder de la oración? Él menciona 3 circunstancias. Él dice, versículo 13, el sufrimiento. En segundo lugar, en la alegría. Y en tercer lugar, en la enfermedad. Sufrimiento, que es general.
alegría y enfermedad. En el sufrimiento, dice él, ¿sufre alguno entre ustedes? ¿Qué debe hacer? Haga oración. En cualquier situación adversa por la que esté atravesando un creyente, Santiago dice que tú debes de aprovechar ese sufrimiento, esa aflicción. ¿Para qué? Para elevar oraciones al Señor. Hermanos, las aflicciones que uno puede pasar y que uno pasa son muchas, muchísimas y de diferentes maneras. Hay sufrimientos personales, familiares, laborales, económicos, sentimentales y toda la forma de vida y por haber. Y cuando nos vemos en situaciones así, es muy fácil sentir la tentación de querer buscar rápidamente la solución de esto por nosotros mismos. O de ir rápidamente a buscar la ayuda de alguien que pueda ayudar a solucionar el conflicto o hacer que la situación mejore. Y hermanos, eso no está mal, porque nosotros en medio del sufrimiento debemos de poner de nuestra parte para salir de esa situación. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos estimula es que en la aflicción vayamos a la presencia de Dios en oración. ¿Está alguno sufriendo? Ve y busca la ayuda. No. Ve y haz oración. Ora es lo que dice la palabra. Y como dice el comentarista Blomberg, debemos de ver la oración, oigan esto, como otra táctica revolucionaria, no como una resignación pasiva a una situación. En la oración buscamos la ayuda y el oído del Señor de los ejércitos. O sea, no es de que, bueno, mi hija está sufriendo, bueno, ora, porque no hay más nada. ¿Qué va a hacer? No, esa no es la idea. No, está sufriendo. Entonces, una táctica revolucionaria para poder combatir el sufrimiento es la oración. ¿Está algún afligido? Haga oración. El Salmo 50:15 dice Dios, a través del salmista, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. ¿Y tú qué? Me honrarás. O sea que en medio de la angustia, hermanos, no es que debemos de buscar a Dios no solamente es que debemos de orar a Dios para encontrar socorro. Mira, hazlo, no es simplemente eso, es que Dios espera que tú lo hagas. O sea, en la aflicción, Dios está esperando que tú lo hagas para Él actuar. Y su respuesta en medio de la angustia hará que su nombre sea glorificado y Él actúe entonces a favor de nosotros. En medio de la angustia, hermano, ¿qué debemos hacer? Orar. Recuerdo un himno, hay un himno antiguo que cantábamos con frecuencia hace muchos años, que decía lo siguiente, a ver quiénes se lo recuerdan. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Levanta la mano. Aquí hay muchos cristianos viejos. Viejo en la fe, pero viejo. Si en medio de la aflicción somos muy prontos en buscar la solución en los medios humanos, pero somos lentos en buscar la solución en Dios mismos, entonces pudiéramos estar reflejando que no estamos realmente confiando en Dios y que nuestra esperanza está en lo que el hombre puede hacer. Es muy fácil decir, yo confío en Dios, pero es que si tú no lo estás buscando y eres más pronto en otro, entonces en la práctica, ¿en quién está tu confianza? En el hombre, no en Dios. O sea que en el sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Orar. Y dice Santiago, en la alegría está alguien alegre que cante alabanzas. Cuando a tu vida vienen cosas que te producen alegría o placer, cuando algo te sale bien, cuando se te da el negocio que querías, o el trabajo que buscabas, o el viaje que planificabas, o la casa por la que estabas ahorrando, o tal vez recibiste una buena noticia de un hijo por el que tú estabas orando. ¿Cuál debe ser tu reacción? Hermanos, la reacción de muchos de nosotros es cuando pasa eso, ¿sabes qué? Contárselo huyendo a otros. Corriendo, contárselo.
Mira, fulana, me dieron el trabajo. Me dieron visa. Duro cuando no te la dan, ¿verdad? Uno no llama, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que yo fui a buscar visa con mi esposa y llevé todos los papeles del mundo, hermano. Eran tantos papeles que yo no podía. Y se la negaron a mi esposa. Pero cuando se la dieron, gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la reacción? Ir rápido a contárselo a otro, la reacción natural. Por lo menos la mía. Pero Santiago nos exhorta a que en esos momentos de alegría y gozo, ¿qué debemos hacer? Elevar canciones de alabanza a Dios. Y hermanos, Santiago no está aquí cambiando el tema. De que bueno, primero la oración y ahora la alabanza. No, no. Él sigue en el mismo tema. Él está más bien exhortándonos a que utilicemos una clase específica de oración. Ya que los cantos de alabanza siguen siendo una forma de oración a Dios. Hermano, cuando estamos alabando, nosotros estamos orando a Dios. Porque es a Dios que le estamos hablando, ¿no es así? No es algo mecánico. Es una forma de expresarle a Dios nuestra adoración. Por eso es que algunas personas sienten el deseo de cerrar los ojos. Algunos levantan las manos. Otros aplauden. Otros no les gusta aplaudir. Algunos la levantan, otros la bajan. Hay de todo en la viña del Señor. Y uno dice, ¿qué tanto aplauden aquí? Y otros dicen, ¿por qué aquí no aplauden? Y entonces, ¿qué hacemos? Son formas de alabar a Dios. Y Dios nos hizo diferente a cada uno. Y en esa diversidad, hermanos, ¿qué debemos hacer? Alabar a Dios como Dios nos hizo. Ese tiempo de adoración colectiva es un momento de alegría que debe producir ese canto al Señor. Dice Pablo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias. De nuevo, en la alabanza, en nuestros corazones. Son formas de alabar a Dios. Hermano, yo lo he dicho, sé que yo lo he dicho antes, pero por eso que yo insisto, que cuando estamos alabando a Dios, a menos que sea algo muy importante, evita interrumpir al otro. A menos que sea, hay cosas que son importantes, pero estamos en un momento en la presencia de Dios, alabando. Y sabes lo que tú estás así emocionado. Y viene y te toca mi hermano. Hola. ¿Cómo está tu mamá? Ella está bien, pero déjame cantar. Déjame adorar a Dios. Esto es un momento solemne, es un momento de reverencia. Tú sabes que se ha perdido la reverencia en la iglesia. O sea, decimos que estamos en la presencia del Señor, pero estamos. ¿Y qué es esto? Ese es un momento especial de oración. Estamos en la presencia de Dios. Así como usted no quisiera, si usted está hablando con alguien, algo importante, y viene otro y te interrumpe para decirte, mira, qué bonito te quedan esos zapatos. Así mucho menos si estamos en la presencia de Dios. Debemos hacer todo lo posible por evitar interrupción, a menos que algo lo requiere, hermano. Si algo lo requiere, lo requiere. No vamos a pedir tampoco sentido común. Pero hermanos, en medio de la alabanza, de la alegría, debemos alabar a Dios. Y esa alabanza a Dios producirá un círculo virtuoso. ¿Por qué estamos alabando? Porque estamos alegres. Entonces la alegría nos lleva a alabar. Y cuando alabamos, ¿qué pasa? Nos ponemos más ¿qué? Más alegres. Y más alegría, más alabanza. O sea, es un círculo virtuoso en ese sentido. Tim Keller, comentando lo que C.S. Lewis aprendió del tema de la alabanza, dijo lo siguiente: debemos de alabar a Dios o vivir en la fantasía o en la pobreza. Wow. Debemos de alabar a Dios o vivir en la fantasía. No podemos solo creer en nuestras mentes que Él es amoroso o sabio o grande. Debemos de alabarlo por estas cosas y alabarlo con otros para poder pasar del conocimiento abstracto al compromiso de un cambio de corazón. Hermano, ¿está alguno alegre? ¿Qué debemos hacer? Cante alabanzas al Señor. Pero también en la enfermedad, dice Santiago, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren
por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí Santiago, hermanos, se centra en un tipo específico de aflicción, como es una enfermedad de cierta consideración. Dios hizo al hombre perfecto, hermanos, pero el pecado hizo sus estragos en el mundo, de modo que en mayor o menor medida hemos sufrido o estamos sufriendo de diferentes enfermedades y las sufrimos en diferentes etapas de la vida. Ahora, hermanos, algunas de estas enfermedades pueden tener un origen y explicación, ¿verdad que sí? Cáncer en los pulmones, tú fumabas toda la vida, bueno, ahí tuvo un origen. Ahora, muchas otras desconocemos su origen. Hay gente que le da cáncer en los pulmones y nunca ha visto un cigarrillo en su vida. Ahora, ¿cuál es la tendencia normal de cualquier ser humano cuando sufre alguna enfermedad? ¿Qué es lo que hace el ser humano? Ir al médico, buscar la cura, tomarse una pastilla. Y hermanos, eso también es correcto. Digo, yo no digo que sea correcto comprar cualquier cosa sin ver la indicación, pero es correcto, hermanos, buscar la cura para nuestro problema. Dios nos ha dado medios para que nos sanemos. Ahí está la medicina, ahí están los doctores, etc. Pero de nuevo, qué fácil es en la enfermedad buscar la respuesta de la solución en la medicina y no ir directamente al Señor. Qué fácil es. En 2 de Crónicas 16:12 se habla de Asa, uno de los reyes de Judá. Comenzó bien, pero se desvió. ¿Y ustedes saben cuál fue una de las marcas por la cual se vio que se había desviado, se había apartado? Dice que en 16:2 que en el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Y su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Eso está en la Biblia. O sea, en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. ¿Y dónde estaba el pecado? Que buscó a los médicos. No, que puso su confianza en ellos y no buscó al médico de los médicos, al Señor de los ejércitos. ¿En quién pones tú tu confianza cuando estás sufriendo una enfermedad? ¿En quién tú le estás poniendo? Hermanos, Cristo es el médico por excelencia. Aquel que tiene el poder para curar todas nuestras enfermedades. Aquel que le da la capacidad a los médicos para curar. Entonces, si no ponemos nuestra confianza en el Señor, hemos caído en una idolatría. En la enfermedad, dice Santiago, debemos de buscar al Señor con diligencia. Y Santiago da una directriz particular. Él le dice al enfermo que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y fíjense qué interesante, hermanos, cuando habla de los ancianos de la iglesia. Hemos enseñado aquí antes la palabra ancianos, pastores o obispos se refiere a la misma persona. Son términos que se usan en la Biblia de manera intercambiable. O sea que lo que Santiago está diciendo, llame a los pastores de la iglesia. Y miren qué interesante que habla de pastores. O sea que Santiago asume que es una iglesia en la cual hay pluralidad de pastores. Y por eso nosotros aquí somos enfáticos en enseñar que la voluntad de Dios para una iglesia que no es el ideal, que tenga un solo pastor toda la vida, sino que la iglesia debe tener una pluralidad de pastores, varios pastores. Cuando Pablo llamó a los ancianos de Mileto, eran ancianos, eran varios. Ese es el modelo bíblico, el modelo sano. Como hemos dicho antes, no quiere decir que si una iglesia tenga un solo pastor esté necesariamente en pecado, pero se supone que ese pastor va a buscar y orar al Señor. Señor, mándame en tu tiempo otro hombre u otros hombres, porque dice Pablo, Santiago, que llama a los ancianos de la iglesia. Ahí nos dice aquí, llámate al pastor principal, ¿verdad que nos dice eso? Llámate al que más predica, llámate al más sabio entre ellos. O sea, ahí nosotros no vemos toda esa clasificación que vemos al día de hoy. Ahí dice, llámate a los ancianos de la iglesia, a los pastores, para que oren por él. Es probable, hermanos, que Santiago está pensando en un tipo de enfermedad que es seria, por lo que dice el versículo 16, que el Señor lo levantará. O sea que posiblemente eso de llamarlo tiene que ver que el enfermo no puede ir, no puede valerse por sí mismo. Entonces, ¿qué debe hacer? Llamar a los ancianos. Ahora bien, hermanos, es cierto que Dios puede responder nuestras oraciones por los enfermos que no estemos con ellos, ¿verdad? O sea,
No es que si el anciano viene, esa oración va a tener poder más especial porque te va a poner la mano. No, hermano, nada de eso. Pero de acuerdo con este pasaje, es la voluntad divina que los pastores procuren ir donde está el miembro de la iglesia postrado en cama por alguna enfermedad para que oren por él de una manera presencial siempre que se pueda. Es una forma de ministrar, porque no solamente tú vas a orar, tú vas a estar con la persona, tú vas a hablar, tú vas a ver cómo está su alma. O sea, hay muchas cosas que suceden cuando tú puedes estar de manera presencial con el enfermo. No es que eso le dará más poder a la oración. Esto es una declaración general. Tampoco el texto significa que si alguien está enfermo, tienen que ir todos los pastores de la iglesia, tienen que necesariamente ir al mismo tiempo. Esto es una declaración, como decía, general, y parte del beneficio de un liderazgo plural donde hay varios pastores. ¿Cuál es? Que el pastor, se pueden dividir las funciones. Y el pastor, uno va a visitar al enfermo en nombre de los otros, y el otro hace otra cosa, o a lo mejor hasta otro enfermo también. Cuando hay un solo pastor en una iglesia como esta, que imaginen, hermano, mi hermano, si aquí nada más hubiera un solo pastor, bueno, tal vez el pastor Saladín, que es muy fuerte, Dios, y yo no, yo hubiera explotado. Yo no puedo. Pero en un liderazgo plural hay esa facilidad de dividirnos las funciones. Ahora, hermano, este texto tampoco significa que es que el que puede ir es un hermano, no un pastor. Eso no significa que esa oración va a ser menos efectiva. Como veremos en el siguiente encabezado, Santiago amplía la exhortación de la oración a todos los creyentes en ese sentido. Ahora bien, hermanos, es cierto que Dios puede responder nuestras oraciones por los enfermos aunque no estemos con ellos. Ya lo hemos dicho. Sin embargo, hermanos, es una responsabilidad principal del pastor. Con los miembros de la iglesia, los miembros, poder ir y en ese sentido ministrarles. De paso, también esto es un argumento a favor de la membresía de la iglesia. Porque si una iglesia no tiene membresía, ¿a quién tiene que visitar el pastor? A todo el que por alguna vez, algún momento, decide pasar por la iglesia. Y no, mira, una gente que pasó hace 10 años, y bueno, 5 años viene siendo, ¿verdad? Y, bueno, uno debe hacer obras buenas en sentido general, pero la membresía es lo que te dice, mi obligación por quien yo voy a dar cuenta es por esa gente que viene a la iglesia, que cumple sus responsabilidades, que está aquí y que a lo mejor y ahora no puede estar porque está enfermo, está postrado. ¿Y qué debe hacer el pastor? Ir a donde es hermano y orar por ellos. Por eso es que es importante ser miembro de una iglesia. Y Santiago añade que debe orar por él, o debe orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. El nombre del Señor indica que esta acción debía ser hecha bajo el reconocimiento de que la sanidad del enfermo solo se pudiera obtener por la voluntad y el poder del Señor Jesucristo. Solo por la voluntad y el poder de Cristo. Con relación al tema de la unción con aceite, pero yo quería simplemente citar lo que dice el comentarista Kistemaker al respecto. Escuchen esta cita. En primer lugar, en el original el énfasis principal recae en la oración. El hecho de ungir con aceite es secundario con respecto a la oración. Esto es evidente porque el pasaje dice, y la oración de fe sanará al enfermo. No dice la oración de fe y el aceite, o el aceite. ¿Qué es lo que va a salvar al enfermo? ¿Qué es lo que lo va a sanar? La oración de fe. O sea que lo del ungimiento es secundario. En segundo lugar, la Biblia enseña en varios lugares que el aceite tiene cualidades medicinales. Basta recordar al samaritano. ¿Ustedes recuerdan al samaritano que le dieron, lo asaltaron y estaba en el suelo? ¿Qué hizo el que lo recogió? Entre varias cosas, dice que lo ungió con aceite. El aceite de oliva tiene cualidades medicinales. Basta recordar al samaritano que le aplicó el aceite al leído que estaba camino a Jericó. El aceite calmaba y el vino era antiséptico. En tercer lugar, el aceite tiene con frecuencia un significado simbólico en las escrituras. Algunos intérpretes dicen que el aceite simboliza el poder sanador del Señor. Y en cuarto lugar, sigo citando aquí Kistemaker, las palabras de Santiago no deben de interpretarse como un mandamiento apostólico para que se unja a los enfermos con aceite, como siempre, ya que en su ministerio curativo Cristo mismo nunca recurrió a su uso, y en Hechos los apóstoles curaron enfermos muchas veces, pero sin usar aceite. Se menciona en el Evangelio un momento dado, pero en los Hechos nunca se menciona, porque lo que se enfatiza es la oración, no el aceite.
La oración, no el aceite. Entonces yo no puedo usar aceite. No, usa todo el aceite que tú quieras, si tú quieres. Pero en ese sentido no lo objetamos para el que lo quiera usar. Pero por las razones dadas entendemos que su uso no era algo requerido, como si fuera un mandamiento general. Y mucho menos se debe de ver este ungimiento como si eso tuviera alguna influencia o poder espiritual. Esta es la extrema unción. No, esto no es un asunto de extrema unción. Ya vimos las razones. ¿Y qué dice el texto? La oración de fe. La oración de fe sanará al enfermo. O sea que si tú quieres usarlo, úsalo. Pero no juzgue que no lo use. Porque entendemos, ¿verdad?, que no es un mandamiento general. Bien, hermanos, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto, en primer lugar, algunas circunstancias para aprovechar el poder de la oración. Veamos, en segundo lugar, algunos beneficios del poder de la oración. Dice Santiago que la oración por el enfermo producirá sanidad física y espiritual. Física y espiritual, versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo restaurará, lo levantará. O sea que siempre que los pastores vayan y oren por los miembros de la iglesia que están enfermos, serán sanados. Hermanos, no debemos, como una regla de hermenéutica, tomar este texto y aislarlo del resto de las escrituras para decir que siempre los enfermos se sanarán por nuestras oraciones. Porque Pablo mismo en una ocasión dijo en 2 Timoteo 4:20 que andaba con un colaborador llamado Trófimo y estaba enfermo, y como estaba enfermo tuvo que dejarlo en Mileto. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no oró por él para que se sanara? Porque no tenía fe suficiente, ¿no, hermano? Es que no, debemos de nuevo, cuando leamos declaraciones así, debemos de interpretar a la luz de toda la Biblia, de toda la enseñanza del tema de la oración. Él mismo tenía un aguijón en su carne, posiblemente un problema de salud, que el Señor le dijo, mira, tú vas a tener que aprender a vivir con eso. Señor, quítamelo, aprende a vivir con eso. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta oración de fe de la que habla Santiago se conecta con el capítulo 1, versículo 6, que dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. En ese sentido, hermanos, es una oración, oigan bien, la oración de fe es una oración en la que el creyente no tiene ninguna duda de que Dios es poderoso para responder y hacer el milagro, pero siempre sujeto a la soberanía de Dios en nuestras vidas, sabiendo que al final Dios es que tiene la última palabra. ¿Se entendió? Creo que sí. Y hermanos, aunque eso es cierto también, debemos decir que Dios mismo, que es soberano, que es el que tiene la última palabra, Él ha decidido actuar muchas veces en respuesta a nuestras oraciones. O sea, no solamente que no, Dios soberano, sí, pero ese Dios soberano dice aquí también que su soberanía, su poder va a responder tus oraciones, de modo que eso debe de estimularnos ¿a qué? A orar con más confianza, esperando la restauración del enfermo, si es la voluntad de Dios. O sea, el texto no es para que mira, ora, pero no te emociones mucho porque Dios es soberano. No, al revés. Ora porque Dios es soberano y es poderoso, y Él en su poder, en su soberanía, ha decidido responder nuestras oraciones. ¿Qué debemos hacer? Orar con fe. La soberanía de Dios no debe de ser una excusa por una oración dudosa. Más bien debe de ser un estímulo para pedir con confianza a aquel que tiene el poder para sanar. Dice Douglas Moo, la fe con la que oramos es siempre fe en el Dios cuya voluntad es la mejor, y fe en el Dios cuya voluntad es suprema. Y esa fe en contadas ocasiones incluye la seguridad de que una petición particular está dentro de esa voluntad. Esto es profundo, ¿eh? La fe con la que oramos es fe en el Dios cuya voluntad es la mejor, fe en el Dios cuya voluntad es suprema, y un Dios, hermanos, que también de una manera misteriosa, de una manera que no lo podemos explicar, en ocasiones puede inclusive poner en tu mente, tu corazón, mira, ora que esa persona se va a sanar. Pero no por tu poder, sino por la voluntad de Dios.
¿Y cuál es el fundamento de esa fe? El fundamento de esa fe, hermanos, es la obra de Cristo. Dice Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? O sea, él dio lo más grande que fue su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con él? O sea, ¿hay algo que lo limite? Esa obra, esa oración de fe descansa en la obra de Cristo. Pero también esa oración de fe, dice aquí, producirá en el enfermo sanidad espiritual. Versículo 15 añade que si el enfermo ha cometido pecados, ¿qué dice? ¿Le serán qué? Perdonados. O sea que aquí vemos una sanidad espiritual. A través de la Escritura aprendemos, hermanos, que no necesariamente las aflicciones que vienen a nuestra vida, la enfermedad, son producto de un pecado. O sea, eso es que hay un pecado que no ha confesado y por eso está así. No necesariamente. Miren el ejemplo de Job. O sea que cuidado con eso, hermano, de que está enfermo y están orando por él y no se está sanando. ¿Qué es lo que tiene? Algo está haciendo. O sea, pero cuidado con eso, hermanos. Que aparte de eso podemos pasar de insensibles, de paso. Ahora, hermano, yo quiero también enfatizar lo otro, porque a veces enfatizamos más este lado en estos círculos. Y es que en ocasiones pudiera ser que hay aflicciones, que hay enfermedades, que hay situaciones que llegan a nuestras vidas fruto de alguna conducta pecaminosa de nuestra parte. Fruto de algún pecado sin confesar. Fruto de que estamos alejándonos de la voluntad de Dios. Que nos estamos alejando del Señor. Fruto de esas cosas. Muchas veces así. Y eso también lo vemos en la Escritura. David dijo en el Salmo 38:3, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Y yo creo, hermano, que somos muy prontos, ¿verdad? Cuando estamos en el tema de la enfermedad, simplemente decir, bueno, Dios es soberano y punto. Pero también, hermanos, hay lugar aquí para uno examinar cuál puede ser el origen de eso. ¿Qué cosas puede haber en mi vida que no le agradan al Señor? ¿Qué pecados hay sin confesar? La aflicción es importante para examinarnos a nosotros mismos. Por eso dice Santiago, si ha cometido pecados, le serán perdonados. O sea, no necesariamente es por pecado, pero pudiera ser que sí. ¿Se entiende? Y como pudiera ser que sí, en medio de esa aflicción, Dios puede usar la visita de un pastor o de cualquier otro hermano. ¿Para qué? Para hablar con esa persona, para traer, ver qué está pasando. Y eso, el Señor usarlo para traer a la conciencia de ese creyente pecados de los cuales él no se ha arrepentido y no se lo ha confesado al Señor. ¿Y qué va a pasar? En ese contexto lo confiesa y recibirá el perdón de Dios. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y hermanos, puede que esa confesión traiga entonces como resultado la sanación física, siempre dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 32? Cuando callé en mi pecado, se envejecieron mis huesos. O sea, él se enfermó en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Se volvió mi verdor en ¿qué? En sequedades de verano. Pero ¿qué hizo él después? Mi pecado te declaré, no encubrí iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Y qué pasó después de eso? Que se sanó. Volvió otra vez a la vida. Volvió otra vez a tener salud y volvió otra vez a glorificar a Dios con una vida más sana en ese sentido. O sea, hermanos, que nosotros cuando estamos, el Señor está tratando con nosotros, es correcto uno examinarse y decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Hay algo que no anda bien? Y hermanos, no seamos prontos a decir, no seamos prontos, hermanos, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pudiera ser que el Señor quiere trabajar algo contigo, que tú no lo estás viendo en el momento. Y la aflicción es la oportunidad para tú darte cuenta, wow, pero yo estoy fallando aquí. Pero yo estoy haciendo esto, pero yo le he hablado mal a mis hijos, no le he pedido perdón.
pero yo hice este negocio de una manera que no glorificó a Dios y yo estoy como si nada. Hermanos, revisémonos. Revisémonos. Apaga el celular. Un momento a solas con Dios y examínate. A ver qué Dios te quiere estar diciendo. Y como cuando uno se examina, hermanos, posiblemente nuestro pecado, otros se afectan. El texto enseña que la confesión no solamente debe ser vertical, sino que la confesión debe ser horizontal. Horizontal. Cuando la misma ha producido conflictos en nuestras relaciones con los demás. ¿Recuerdan el contexto de la carta? Comunidades que estaban fuera de Israel y que en su contexto de ser inmigrantes estaban teniendo dificultades entre ellos. Por eso dice Santiago en el 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, ellos se estaban peleando entre ellos. Habían situaciones difíciles. En un contexto de necesidad. Miren, en un contexto de necesidad, hermano, la gente saca muchas veces lo peor de sí. Tienen hambre, son muchos, hay un pan. ¿Qué pasa muchas veces? Dice, vamos a dividir el pan en pedacitos. No, la garata con puño. Decíamos así cuando yo era muchacho, no sé si usa esa expresión. Por eso es que no es suficiente la confesión a Dios, hermanos. Óigame esto. Porque de nuevo, estamos a veces en un contexto que por cuidarnos de un extremo nos vamos a otro. No es suficiente la confesión a Dios si con nuestra conducta hemos agraviado a otros. Puede ser que el hecho de no arreglar las cuentas con tu hermano, con la cual has estado en conflicto, sea lo que esté impidiendo la respuesta de Dios a tus oraciones por sanidad. Wow. Wow, pero yo no había habido eso, no te lo estoy diciendo hoy, por la Biblia. Puede que el hecho de que Dios no te ha respondido tu oración, que no te ha sanado, sea porque tú no has arreglado tus cosas, no solamente con Dios, sino también con aquellos a quienes tú has agraviado. Por eso dice el versículo 16 en su primera parte, por tanto, como eso es posible, como es posible de que haya pecados, y como es posible de que esos pecados hayan traído conflictos, porque como dice, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre ustedes? Como eso es posible, por tanto, confiésense sus pecados, ¿qué? Unos a otros. Ahí no está hablando de ir donde un cura o un pastor a sentarse y decir, mira, padre, yo he pecado. No es eso. Aquí está hablando de ese contexto, de conflictos en medio de la comunidad, que estaba trayendo el juicio de Dios, que estaba trayendo a situaciones de salud. ¿Y qué está diciendo Santiago? Llama a los ancianos, traten con él, confiesen. Y si ha habido pecados, no solamente confiésenlo a Dios, confiésense unos a otros. Por eso dice Blomberg, de nuevo, comentarista, oigan esto, la confesión no es simplemente una actividad mental que se produce mientras hablamos con Dios en nuestro momento de oración individual, sino que es también una actividad corporativa que involucra a las personas que hemos lastimado u ofendido. Ya sea para traer humildad y unidad en un cuerpo de creyentes o para lograr la reconciliación entre las partes separadas, Dios claramente quiso que la confesión fuera una parte tan importante de la vida en común como en la oración, como la oración. Y hermano, déjeme dar un consejo personal que a mí me ha servido y cuando no lo he usado me ha traído dificultades. Si tú sabes que has agraviado a alguien, que has ofendido a alguien, mientras más rápido lo confiese mejor. Porque a veces decimos, bueno, ya yo le hablé mal, pero déjame esperar que se den las condiciones. Ay, se dan las condiciones. Y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro, y tal vez ni se acuerda la persona. ¿Y para qué yo se lo voy a decir si ni se acuerda? Entonces ya comenzamos a justificarlo, ¿verdad? A especular. Hermanos, mientras más pronto tú lo hagas, mejor. Porque además tú no sabes si mañana vas a tener esa oportunidad. Tú no sabes si se va a morir la persona antes de eso. O tú te vas a morir. O pasa cualquier cosa, ¿verdad? No es que sea tan dramático. Si tú sabes que has ofendido, sé pronto en hacerlo. Sé pronto en hacerlo. Y hermano, piensa en esto para tu cónyuge. O sea, aquí no estamos hablando nada más de mi compañero de trabajo. No. Piensa en eso aún para tu esposa, con tu esposo.
tus hijos, tus hermanos o cualquier otra persona. De modo que, mis hermanos, aunque creemos, y esta iglesia cree sin avergonzarse, creemos firmemente en la soberanía y el poder de Dios para librar de la aflicción, no debemos olvidar que ese poder de Dios, de una forma misteriosa pero real, se ha de manifestar a través de nuestras oraciones de confesión y de intercesión. Por eso Santiago dice en el versículo 16 al final, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Puede lograr mucho. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Hermano, entiéndelo. A través de tus oraciones eficaces, es decir, oraciones de fe, como decíamos, se pueden lograr muchos resultados. O sea que la oración tiene poder. A veces en círculos reformados se tiene temor de decir eso. Yo no sé, como que eso le va a restar algo al Señor. No, hermano, no, eso no le resta al Señor. Pero según este texto de Santiago 1:6, Santiago 5:16, podemos decir que la oración tiene poder. Tiene poder. Santiago dice, ustedes no tienen, ¿por qué? Porque no piden. Entonces, ti no tienen poder. ¿Por qué ustedes no tienen? Porque no piden. O sea que si pidiéramos, tuviéramos, sí. Claro, que sea algo conforme a la voluntad de Dios. Porque Santiago dice también, piden y no reciben. ¿Pero por qué? Porque, por cosas, no. Porque piden con malos propósitos para gastarlo en su placer. Entonces eso no lo reciben. Pero hermanos, la oración tiene poder. Ahora, a diferencia de la palabra de Dios, que tiene poder en sí misma, el poder de la oración no radica en la oración misma. Esa es la diferencia. Nosotros predicábamos, recuerdan, hace un tiempo, el poder de la palabra de Dios. Hace como un mes, creo que fue, un mes y pico. La palabra de Dios tiene en sí misma poder. La oración no es que tenga poder en sí misma. Nosotros no creemos aquí en la palabra, yo no sé cómo que le llaman, creo que la palabra declarativa, así es, Pastor Ioni, ¿usted qué sabe mucho de eso? Yo no sé nada, pero es así. Yo declaro y todo. Yo decreto, ¿palabra cómo? Palabra creativa. ¿Usted ve que tú sabes de eso? Yo sabía. No creemos en la palabra creativa, como que no, que tú lo dices y eso, hay un poder. Hermanos, debemos de clamar a Dios, reconociendo precisamente nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo que Dios sí tiene poder. Y entonces nuestras oraciones serán energizadas por el poder de Dios, respondiendo mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. O sea que la oración tiene poder, pero no por sí misma, sino porque Dios usa ese instrumento débil, que es lo que es yo hablar con Dios, para energizar su poder divino y actuar de una manera sorprendente. No importa qué incapaz tú te sientas. Te sientes incapaz, con más razón para orar así. Una vez más cito a Blomberg. Oigan esta cita, hermano, que a mí me encantó. Y hoy tenía tantas citas, y eso que yo quité algunas, pero esto es un problema. La promesa de sanar a los enfermos ofrece un correctivo muy necesario para aquellos de nosotros que tenemos problemas para orar con valentía, porque tememos o incluso asumimos que Dios no hará lo que pedimos. Ay, está enfermo. No, ya, Señor, llévatelo en paz, pero espérate. Pero primero ora a ver si Dios lo quiere sanar. Porque Dios pudiera hacerlo, si es su voluntad, y puede usar tu oración para eso. No te lo quieras llevar a la persona al encuentro. En cambio, dice Blomberg, debemos de orar con valentía, creyendo que Él es un Dios de poder y amor y que escucha las oraciones de su pueblo. Sin embargo, una advertencia necesaria requiere que recordemos que Él elige cómo y cuándo cura, como Pablo responde claramente en 2 Corintios 12, y que la curación completa nunca sucederá en esta vida. Él se puede sanar, pero mira, se va a enfermar otra cosa. Y tú te vas a enfermar otra cosa. Y va a pasar otra y aquello. Y al final todos vamos a morir de algo, ¿verdad? Pero hermanos, qué privilegio Dios nos ha dado a simples vasijas como nosotros
de decir, mira, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces ora con fervor. Ora con fervor, que yo responderé tus oraciones. Santiago nos ofrece un ejemplo de cómo un hombre incapaz pudo hacer algo milagroso debido a que el poder venía fuera de él. Por eso que habiendo visto primero algunas circunstancias para aprovechar el poder de la oración y en segundo lugar algunos beneficios del poder de la oración, veamos bien brevemente un ejemplo del poder de la oración. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, a mí me encanta la escritura. O sea, miren cómo comienza. O sea, él está hablando del poder de la oración. ¿Y cuál sería la tendencia natural? Mira a Elías, ese profeta poderoso, y cómo con poder enfrentó a los profetas de Baal, y cómo con poder pidió que descendiera fuego del cielo. O sea, mira el poder de ese hombre para que, ¿no? Mira, Elías, dice Santiago, era un hombre con los mismos problemas que tú y que yo, con los mismos pecados. Él no era una persona súper espiritual como puede parecer. Tenía las mismas limitaciones. Luchaba también con el temor. O sea, salió corriendo una de Jezabel. Y se deprimió. Así como tú te deprimes, Señor. ¿Qué pasa contigo, Elías? Es que yo solamente ha matado a todos y nada más quedo yo. Y yo te decía, no, queda más gente, tú no eres el único. Pues en la depresión uno maximiza, ¿verdad? El problema es. O sea, que él luchaba con las mismas pasiones que la tuya, los mismos pecados. Piensa en pecados con los que está luchando. Elías era igual. Y sin embargo, oró de manera ferviente a Dios para estas dos peticiones extraordinarias. Oró fervientemente para que no lloviera. Claro, esto está dentro del contexto del el pacto de Dios con su pueblo. No vamos a entrar en esos detalles, pero el tema es que oró a Dios fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, óyeme bien. Mientras más autosuficiente te creas, tus oraciones serán más superficiales. Y hermano, eso me dio mucha convicción de pecado a mí preparando esto. ¿Por qué nuestras oraciones son superficiales? Porque creemos que somos autosuficientes. Pero mientras tengas una mayor conciencia de tus debilidades y flaquezas, tus oraciones serán mucho más fervorosas. Porque estarás más consciente de que nada puedes hacer por ti mismo. Que solo con la intervención divina es que podrás salir de esa aflicción. O tener gozo en medio de la prueba. O tener el valor frente a la hostilidad. O tener la determinación para darle muerte a ese pecado. Entonces, ¿qué tú haces? Vienes y oras con fervor, recibiendo entonces la extraordinaria capacitación divina. Y tú dices, wow, ¿y cómo fue que lo hice? No es que no fuiste tú. Fue el poder de Cristo en ti. Como dijo Pablo, por lo tanto me gloriaré más en mis debilidades. 2 Corintios 12, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por el poder de Cristo en mí, que se manifiesta a través de la oración. Que el Señor haga de todos nosotros, hermanos, personas que claman con fervor en oración, conscientes de que estamos sujetos a debilidades y pasiones como cualquier ser humano, pero conscientes, hermanos, de que al orar al Señor con fervor, Él actuará con poder en nosotros para su gloria y para su honra. Y para concluir, hermanos, que el tiempo se me ha ido. Mis queridos hermanos de IBCG, sobre todo le hablo a los miembros, pero a todos en sentido general. En el mensaje anterior que me tocó predicar hace un mes y pico, como dije, yo prediqué acerca del poder de Dios. Y yo decía que mi anhelo era que el Señor hiciera de cada uno de nosotros personas apasionadas por la palabra de Dios. Algo así dije. Mis hermanos, de igual manera es mi anhelo, y sé también que es el anhelo de los pastores, de los demás pastores, que este mensaje estimule a los miembros de Sola Gracia a ser hombres y mujeres de oración. Porque siento que tenemos mucho que crecer en eso. Hermanos, déjenme decirle algo, no es necesario escoger. ¿Ustedes han visto? Cuando se habla a veces de tipos de iglesia,
Mira, en esa iglesia hay palabra. Ahora, en esta otra hay poder, hay oración, la gente ora. Entonces, ¿cuál tú quieres de las dos? A ver, elige. Bueno, déjame ver. Bueno, yo tengo una noticia que darles. No es necesario elegir entre las dos cosas. Si queremos ser creyentes que quieran glorificar más a Dios, ver el poder de Dios obrando cada vez más en nuestras vidas, siendo de utilidad para el avance de su reino, necesitamos las dos cosas. Ser gente de la palabra y personas de oración. No es posible que siendo un creyente, tú no saques un tiempo diario para dedicarte a las dos cosas. Repito, no es posible que tú seas un creyente que quiera ser saludable para el Señor y no saques un tiempo diario para ambas cosas. Hay creyentes que se contentan con las oraciones espontáneas durante el día. No, pastor, yo oro. ¿Cuándo? Muchísimas veces en el día. Cuando tengo que decirle algo a mi jefe, ahí, Señor, ayúdame. Cuando voy por los alimentos, Señor, bendice tu alimento. Cuando se me cruza un motorista en la calle, Señor, llévatelo de tu presencia. Yo espero que esa no sea la oración. Ahora, hay personas que se contentan con esas oraciones. Pero mis hermanos de sola gracia, esas oraciones, aunque son necesarias, no son suficientes. Necesitamos apartar algún momento, sea del día o de la noche, para estar en la presencia de Dios en oración. Y eso no se hace en un minuto. No. Necesitamos sacar ese tiempo diario. ¿Para qué? Para orar lo que leímos en su palabra. Tú no estás leyendo la palabra, tú tienes que orar, eso toma tiempo. Para adorarle por lo que Él es. Para que reconozca con temor ante Él tu pecaminosidad, pecados que debes de confesar. Para que estés agradecido porque ahora te recibe por medio de su Hijo. Para decirle que tu anhelo es que su nombre sea exaltado, que su reino crezca cada vez más en el mundo. Orar para que puedas vivir mejor el evangelio en tu vida. Para que no te quedes callado cuando es el momento de hablar del evangelio. Señor, dame palabra que tengo miedo. Orar para que bendiga y ayude a tu matrimonio. O que te permita ser fiel en tu soltería o tu viudez. Para que seas un padre o una madre fiel. Para pedirle la salvación de aquellos que están en tu casa que tú sabes que no conocen a Cristo. Hermanos, ¿cómo se van a convertir nuestros hijos? Otros familiares. Por tu testimonio. Ni que fuera perfecto. Y no es perfecto. Ellos te conocen. Solo Dios puede salvar a nuestros hijos. Solo Dios. Y tú debes de orar cada día para que sea Dios que haga la obra. Orar por tu crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual de los familiares tuyos que sí conocen a Cristo. Para que te prospere en tu trabajo y tu negocio. Para que te provea de las cosas de este mundo, pero sin que tu corazón caiga en la vanidad. Para que te dé un corazón generoso para ayudar a la obra de Dios y ayudar a los pobres. Que en la Biblia hay tantos pasajes que nos estimulan a ayudar a los pobres. Y yo creo que uno está más pendiente a ¿me estará engañando o no me estará engañando? Hermanos, hay que ser prudente, pero que te dé un corazón generoso para dar. Y si alguien te está engañando, no te preocupes, que Dios le pedirá cuenta a esa persona. Pero que te quite de ti esa avaricia y tú le des a otros de lo que Dios te ha dado. Para que te libre de la aflicción o para que te dé fuerzas en medio de ella. Para que te mantenga puro en medio de una generación impura. Para que puedas perseverar cada día tu peregrinaje hasta el fin. ¿Tú crees que en un minuto se pueden pedir todas esas cosas que ya acabo de mencionar? No, pero yo dura cuánto diciéndolo. Y para que cuando llegue el día de tu muerte, tú puedas decir como Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. Y tú puedas en oración decir, Señor, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y entonces no haya que orarle a un Dios que no vemos, porque le veremos tal como Él es. Mi amigo, tú le puedes pedir muchas cosas a Dios, pero tú no tienes la promesa de que Dios escuchará y responderá a estas cosas. Pero hay una oración que te aseguro que Él escuchará. La oración de un pecador arrepentido.
¿Y cómo es, pastor? Repite antes. No, yo no te voy a decir, yo no tengo que decirte cómo es, ni decirte que repita conmigo. Tú sientes la realidad de tu pecado, clama al Señor en tu palabra, como Dios te ha hecho, como tú lo sientes, clámale tú a Él y el Señor escuchará la oración. La oración de aquel que reconoce su pecado, que se ve sin esperanza y que viene a Cristo sabiendo que los que lo reciben encontrarán salvación. Y por lo tanto claman por fe por esa salvación. Por eso te animo a que no pierdas el tiempo y le pidas hoy al Señor que tenga misericordia de tu alma. Hermanos, que el Señor nos haga hombres y mujeres de oración. Que el Señor haga de Iglesia Bíblica Sola Gracia una iglesia de oración. Que si hay pecados sin confesar ante Dios, lo confesemos. Si hay pecados sin confesar entre nosotros mismos, lo confesemos. Que sepamos aprovechar el poder de Cristo a través de nuestras oraciones, para que así veamos su brazo actuar de forma sorprendente en nuestras vidas. Y eso al final le dé gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor le bendiga, hermanos.